Bien, presentamos a Luis Berrocal, que no está aquí, pero lo veremos. Luis es catedrático de Prehistoria en la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2020 dirige el Departamento de Prehistoria y Arqueología de esta universidad. Igualmente ha impartido clases en las universidades de Aberdeen, Oxford y Belfast en el Reino Unido. Ha dirigido excavaciones en yacimientos celtas de la Edad del Bronce final en el Hierro peninsular, destacando en sus publicaciones Capote, Yagú, Raciños y Nerctóbrica, dentro de líneas de investigación especializadas en los pueblos hispano-celtas, la arquitectura protohistórica, el poblamiento y el patrimonio arqueológico. Ha publicado 2 centenares de trabajos, entre ellos una docena de monografías y varios artículos en revistas de nivel 1, es decir, de alto impacto, y ha dirigido 4 proyectos competitivos de investigaciones nacionales y una internacional, así como 5 tesis doctorales. Es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Es socio fundador de la European Association of Archaeologists, es presidente de la Metal Age Commission de la USPP desde 2018 y miembro del Consejo Científico en varias reuniones de la Asociación Francesa para el Estudio de la Edad del Hierro. Y en 2023 recibió un premio por su trabajo en el grupo de investigación Opidón sobre los castros betones. ¿Se vea? Sobre los castros y los celtíberos, la invitación cursada para participar en ellas, también, por supuesto, a la dirección de este Museo Arqueológico Nacional. En segundo lugar, quiero pedirles disculpas por no estar con ustedes, como habría sido mi intención, pero por un error exclusivamente mío, confundí al final las fechas, después de tantos cambios, y pensé que sería el 16-17 de octubre. Desgraciadamente, 25, 26 y 27 estoy en un congreso que yo mismo soy coorganizador, en la Universidad de Graz, en Austria, desde donde les envío mi más cordial saludo. Eso sí, voy a intentar estar presente online en el debate al final de las jornadas. Bueno, se me encargó una aproximación general sobre el fenómeno de las migraciones en el mundo celtibérico a partir o a raíz de la cita de Plinio tan conocida sobre el origen de los célticos de la Betulia, que yo he estudiado prácticamente desde mi ya muy vieja tesis doctoral. Esta cita nos muestra cómo los célticos de la Betulia procederían de los celtíberos en función de la lengua, las creencias y el nombre de sus ciudades, de sus ópida, como Plinio nos informa, y esta sería la ruta que uno supondría, dado que él nos dice que llegan a la Betulia céltica a través de la Lusitania. Pero también tenemos que pensar que en la época de Plinio, en el año 70 después de Cristo, la Lusitania era un fenómeno mucho más grande, más amplio, como ven aquí, que es la provincia imperial lusitania, y que por tanto la ruta más lógica sería a través de los betones de la Alta Extremadura algo que parece que la arqueología sí está en condiciones de demostrar. Otras citas de migraciones celtibéricas o célticas son aquellas como la que nos deja Estrabón sobre el noroeste, la invasión de pueblos célticos y túbulos hacia el noroeste, de la que poco más sabemos, aunque García Bellido la relacionó con la conquista de Décimo Junio Bruto el Galaico, y también la fundación de un municipium, una ciudad romana al norte de los Pirineos, Lugdunum Convenarum, con contingentes arébacos, betones o baxeos y vascones después de las guerras sertorianas por parte de Pompeyo. De estas dos migraciones no tenemos ninguna documentación arqueológica fidedigna y por tanto las dejo solamente mencionadas. Y me remito a aquellas que sí tendrían un contraste arqueológico, y para ello iríamos en primer lugar a una migración de distinta naturaleza, como veremos, a través de esa autopista, de esa vía fundamental en la península ibérica que es el río Ebro. Esa migración surgiría probablemente en el siglo V a.C., si no antes, con la fundación de algunas colonias o ópida, como es Contrevia Belaisca en Zaragoza, naturalmente, o como Contrevia Leucade entre los
entre los lusones en Inestrillas, Logroño. Estas colonias se fundarían entre el V y el IV a.C. y a partir de ahí, con movimientos masivos migratorios de celtíberos, y a partir de ahí, siguiendo el Ebro, los desplazamientos ya serían más selectivos en forma de grupos especializados, bien de guerreros, bien de artesanos, bien de mineros. Es el caso, por ejemplo, de la presencia celtibérica, de materiales celtibéricos muy abundante en el castro de la Hoya de la Guardia, en Álava, con estas piezas como este maravilloso capacete coronado por un signum equitum, o la necrópolis aledaña de Peñuelas, donde vemos no solamente su singularidad en forma de estos paneles de cistas donde se colocan las tumbas de cremación, sino sobre todo el ritual de la cremación acompañado de esas armas meseteñas, que nos indicaría, en mi opinión, la presencia de estos contingentes celtibéricos en este territorio ya de la Rioja alavesa. Y más arriba, lo que vamos a encontrar ya a partir del siglo III y después sobre todo del segundo, elementos muy puntuales, característicos de la presencia de élites, como sería esta tesera de hospitalidad de la Bastida, o como serían las fíbulas tardías del Castro de Llagú en Asturias, en Oviedo. La segunda vía de expansión sería a través de los otros ríos importantes de la meseta, como sería sobre todo, obviamente, el Duero y el Tajo, pero también ríos importantes de la vertiente mediterránea como el Júcar y el Turia. En cuanto a la expansión por el río Duero, es tan antiguo como la anterior. Sabemos que en el siglo V los pueblos vacíos que ocupan este territorio del Duero Medio adoptan la cremación masiva, adoptan también la cerámica a torno producida masivamente y pintada siguiendo técnicas celtibéricas, y adoptan también la planta rectangular en sus casas. Esto, por ejemplo, está muy bien documentado gracias a los trabajos de Carlos Sanmínguez en la necrópolis de las Ruedas y en el Oppidum de Pintia. Eso no significa que, en mi opinión, que los vacíos se conviertan en celtíberos, pero sí que debieron acoger grupos importantes de población especializada, probablemente artesanos, que son los que llevan o guerreros, que son los que llevan a este cambio importante en la cultura vaccea, como es la admisión de la cremación masiva y la cerámica a torno pintada. A la par hubo también migraciones, no solamente de grupos, sino de población mucho más abundante, más numerosa, hacia el sur, como vemos en la fundación de como podemos suponer, en la fundación de Contrevia Cárbica, cerca de los carpetanos, en Fosos de Bayona, en Cuenca, o grupos de élite, como hemos visto antes, en los distintos ópidas y poblados carpetanos de la Comunidad de Madrid, caso de estos vasos tan peculiares hallados en el Cerro La Gavia, o el vaso de los caballos de Santorcaz, o esta maravillosa fíbula aparecida en el Cerro de la Mesa, en la Alcolea de Tajo, y recientemente publicada por el equipo excavador, por Juan Pereira, Teresa Chapa, Alicia Perea, Salvador Rovira, en Tepe, en el año 23. Excelente, ¿no? Más allá, y ya en el siglo II, en clara relación con las guerras de conquista romana y la presencia romana, llegarán incluso a los confines de la Iberia, senso estricto, de los edetanos, y eso lo vemos en el Oppidum del Molón de Campo Robles, excavado por el profesor Lorrio, y donde las fíbulas de Arecorata o de Secaísa y este pequeño puñal biglobular pues son buenos testimonios de la presencia puntual de celtíberos. La tercera vía de expansión es aquella a la que se refiere Plinio con la famosa cita de los célticos de la Beturia. Esta vía no sigue los ríos, sino que curiosamente bordea el sistema central por la parte norte, por la cara norte, hasta llegar a una comarca muy singular del territorio de los Betones, como es el Valle Ambles. En este Valle Ambles debieron llegar contingentes especializados, de nuevo, de población celtibérica, causantes de que estos ópidas betones tengan la peculiaridad de disponer de necrópolis masivas de cremación, como esta de la Asera, o como por ejemplo en Tres Guijas, en las Cogotas, a lo largo del siglo IV. Atravesarían desde este territorio de Amblés por los valles del Jerte y de la Vera hacia la Alta Extremadura, y en el tercero vamos a ver estos contingentes
específicos de población especializada, en este caso guerreros, en las necrópolis del Romazal 1 y 2, junto al castro de Villavieja Celtamuja. Les recuerdo que poco más de 100 y poco años después, en estos entornos de Villavieja Celtamuja, se supone que se producen monedas de la ceca de Tamusia. Ha llevado a los especialistas a emplazar en sus entornos la ceca de Tamusia y esta tercera o cuarta colonia o contrevia celtibérica. No solamente habría desplazamiento de grupos de población especializada, sino también de élites. Y así podemos entender cómo cerca de este territorio, en la frontera con Portugal, aparece el famoso tesoro argenteo de Monsanto das Beiras, que tiene en uno de esos vasos, no en este, sino otro, en peor estado de conservación, una maravillosa inscripción celtibérica donde aparece el nombre y el origen de su poseedor, Alisos Asas Balaisocum, que traduciríamos como Alisos Asas de los Belaíscos, de la contrevia belaísca. Y a partir del tercero y también sobre todo del segundo antes de Cristo, con la conquista romana del territorio, vemos la aparición de elementos celtibéricos como este antropónimo Ablonios, en nominativo celtibérico, os, hallado en 4 grandes vasijas de almacén en el Castro del Capote, en asociación de media docena de puñales biglobulares y varias decenas de figuras numantinas. O más tarde todavía, ya en época de Plinio, en el siglo I después de Cristo, el conocido santuario del Oppidum de Turóbriga Aruqui, en Aroche, en el norte de Huelva, dedicado a las Matres Rixamae, un culto específico de la Celtiberia. O, ¿por qué no?, también entre los ópidas citados por Plinio en la Betulia Céltica, el cercano yacimiento de los Cercos, en Medina de las Torres, en Badajoz, cuyo nombre era Contributa Julia Vultunia, y yo sospecho que detrás de ese Contributa no hay más que la romanización de esta quinta contrevia o colonia celtibérica, la última y la más tardía de la serie. La cuarta y última dirección en la expansión es más dudosa, y es porque hacia el noroeste no tenemos pruebas fidedignas de esta presencia celtibérica. Decir que los célticos del suroeste fueron, como decía Estrabón, al noroeste, y que ello se pueda reflejar en la utilización de los puñales biglobulares celtíberos en las estatuas galaicas, bueno, pues es una prueba real, pero no significa más allá que es un testimonio puntual. Relacionarlo con la creación a finales del siglo I después de Cristo, bajo los emperadores Flavios, de una cors prima Celtiberorum equitata, pues también es una relación, y lo sabemos por las numerosas inscripciones halladas alrededor del Bierzo. Pero lo cierto y la verdad es que esta prima cors Celtiberorum fue destinada a Britania o a Malbritania Tingitana, y solo 50 años después aparece aquí en Villablis de Valduerna, en el Bierzo, por lo que durante 50 años probablemente de los celtíberos originales reclutados para crear la cohorte quedaban ya muy poquitos. Es verdad que esta cors prima Celtiberorum nos ha dejado restos maravillosos, como por ejemplo la tesis de hospitalidad firmada por uno de sus prefectos y uno de los pueblos galaicos en torno a Castromao, Urense, o como por ejemplo las numerosas inscripciones de oficiales que se han documentado en torno a lo que debió ser uno de sus asentamientos principales, en el yacimiento de Cidadela, en Sobrados, La Coruña. Pero de ahí a suponer que los restos y los testimonios célticos de Galaequia vienen de esta ocupación romana, pues hay un gran tramo a recorrer, porque lo que está claro es que en Galaequia sí existen etnias como esta de los célticos o celtici supertamáricos en la zona de Santiago, testimoniado por inscripciones como esta de Apana, o también topónimos actuales como este célticos en la comarca de Hispasante. Bien, con todo esto no quiero cansarles más, solamente concluir que en efecto el término celtíbero incluye movimientos y migraciones de distinta categoría y de distinta naturaleza, con distintas funcionalidades que se comprueban al menos desde el siglo V a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Movimientos que implican
desplazamiento masivo de población para la fundación de colonias y comunidades en torno a la área histórica nuclear entre el Duero y el Ebro en la meseta norte, desplazamiento de grupos especializados de población de tipo guerreros, artesanos, orfebres o mineros a la submeseta sur y a la parte occidental, la Alta Extremadura, o desplazamiento de élites que probablemente bajo el poder romano llegan a controlar los territorios que les interesan en la Beturia céltica o en el noroeste. Hay que seguir estudiando y seguir investigando todo este interesante fenómeno. Y con ello les agradezco su atención y quedaré a su disposición, si es posible, en el momento del debate. Muchas gracias.